Compañeros y profesor, nuestro grupo le viene a exponer título y modo y está conformado por Giselle Mindiola, Laura Castillejo, Carolay Flores, Tatiana Rivera, Gabriel Vélez y quien les habla, Eduardo Beleño. Bueno, compañeros, antes de entrar al tema que nos correspondió, que es título y modo, yo les quiero hablar un poco y comentar un poco sobre las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son un hecho jurídico mediante el cual eh, se producen, surgen, se adquieren obligaciones. Entre esas fuentes de las obligaciones está una es el contrato, que el contrato es un acto por el cual una persona se obliga o adquiere obligaciones con otras. Es un acto mediante el cual esas dos personas se obligan de manera igualitaria, digámoslo así, a dar, a hacer o no hacer algo. Otra de esas fuentes es los cuasicontratos. Los cuasicontratos son hechos muy semejantes a los contratos. Eh, Puede afirmarse que son hechos ilícitos y voluntarios que obligan a las personas que los ejecutan hacia otras personas, es decir, se tienen obligaciones de una persona hacia otra. Y en ocasiones a estas hacia los que los han ejecutado, pero sin que haya existido un acuerdo entre ambas partes. Otra de esas fuentes es la ley, que como ya todos sabemos, la ley es una norma jurídica originaria de derechos y obligaciones para que para que todas personas las respeten, pero esta fuente de las obligaciones no es de tipo voluntario, digámoslo así, no es de tipo voluntario como lo son los contratos y como lo son los delitos, que es otra de de las fuentes de las obligaciones. Los delitos. Los delitos consisten en todo hecho voluntario que está contrario a las leyes penales, es sancionado y es castigado por dichas leyes. Están los cuasi delitos, que son un hecho ilícito realizado sin intención de causar daño, pero que por una imprudencia, eh, por una impericia del sujeto, origina de, una obligación de reparar o de indemnizar a la otra parte. Buenos compañeros, este día quiero hablarles de título. Título es el hecho de generar obligaciones. Es la forma jurídica de concretar una fuente de obligación. Título tiene tres ejemplos que son la compraventa, la permuta y la donación. En conclusión, título es la garantía de adquisición del derecho. Se usa porque está ligado a un derecho jurídico y es un documento de garantía. Hay clases de títulos, las cuales son título constitutivo o traslático, justos e injustos, gratuitos u honorosos, singulares o universales, atributivos o declarativos. Los constitutivos pueden ser ocupación, acepción y prescripción de fenómenos jurídicos. No existe título en esto, ya que se da el hecho de generar obligaciones. De acuerdo con el artículo 765 del Código Civil, son títulos trasláticos de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo como por la ley, como son la permuta, la donación y la donación entre vivos. Para los títulos justos e injustos, los títulos justos deben cumplir con unos requisitos. Los títulos justos son los requisitos que tienen es que sean atribuciones de dominio, que no sean falsos, que se puedan adquirir y deben ser verdaderos. Para el título injusto o título falso no reúne ningún requisito. El título falso es como un simulacro. Títulos gratuitos y onerosos. Los gratuitos son aquellos
que no implican ninguna inversión económica. Por ejemplo, la donación. Y debe haber un título porque debe haber un papel que diga que está donando algo. De nada nos sirve tener una donación sin que esté escrito. Y los onerosos son aquellos que acarrean para los contratantes una carga económica, por ejemplo, la compraventa y la permuta. Por medio de la acción pauliana, los acreedores pueden obtener una revocatoria de actos realizados. ¿Qué es la acción pauliana? Cuando se produce un fraude del acreedor por parte del deudor mediante la disposición de su patrimonio en perjuicio del primero. Les quise aclarar que era la acción pauliana para que tuvieran en cuenta que dice títulos singulares y universales. Los singulares son aquellos que se adquieren, que adquieren cosas, especies o de cierto género. Los universales son aquellos que implican una transferencia, transmisión de todos los bienes de un sujeto. Ocurre en la sucesión cuando se causa la muerte o cuando hay causa de muerte. Títulos atributivos y declarativos. Los atributivos son los que hacen parte de la posibilidad de adquirir dominio, como la compraventa, la donación en pago y donación en permuta. Y los declarativos son aquellos que se limitan a declarar el derecho persistente. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre modo. Como bien dice en la diapositiva, es la manera como se ejecuta o se realiza un título y tiene por defecto producir la adquisición de derechos reales. Yo le tengo otra definición que busqué. Es la manera como se ejecuta o realiza el título. Es la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título cuando éste genera la constitución o transferencia de derechos reales. También podemos decir que es un hecho material y visible que por disposición de la ley tiene la virtud de hacer ganar los derechos reales. Tenemos como clasificación o como clase que el modo tiende a ser originario y derivado, singulares y universales, gratuitos y onerosos. Tenemos como modo originario, que es cuando éste adquiere la posición de una cosa sin consentimiento de su poseedor anterior y cumple con la sola intervención de la voluntad del adquiriente. Según Valencia Sea, este constituye un acto jurídico unilateral, ya que debe mediar la voluntad de adquirir la posesión y la voluntad de quien la desea. Tenemos como modo derivado, es aquel que se presenta en los casos en que la posición del adquiriente se fundamenta en la posición existente de un poseedor anterior. Según Valencia Sea, este puede hacerse por acto entre vivos o por causa de muerte. Tenemos como clasificación singular que es aquello cuando son cosas de especies, cuerpo cierto o de género. Y tenemos como universales que son aquellos los cuales implican la transferencia o transmisión de todos los bienes de un sujeto o de una cuota de ellos cuando ocurre la sucesión por causa de muerte con testamento a la ley. Tenemos como clasificación gratuito y oneroso que este gratuito, la tradición es un título cuando va predecida de la donación, y el título oneroso cuando la antecede una compraventa permuta, según Valencia Velasco Jaramillo. Aquí le tengo una pregunta. Mediante la ocupación y la cesión, ¿es posible adquirir otros derechos reales diferentes a la propiedad? Según el artículo 685
del Código Civil, la ocupación se adquiere el dominio de la cosa que no pertenece a nadie y cuya adquisición no es prohibida por la ley o por el derecho internacional. Y según el artículo 513 que dice, la cesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se logra ajuntar de ella. Podemos decir o podemos entender que por medio de la ocupación no se puede adquirir otro derecho real diferente a la propiedad, puesto que la ocupación presupone necesariamente la aprehensión material de cosa que no pertenece a nadie, por lo que la finalidad de este modo es la adquisición del derecho del dominio sobre esta cosa. Buenas compañeros, a mí me corresponde explicarles los modos de adquirir el dominio, en este caso lo que es la ocupación y la cesión. Dentro de la ocupación podemos decir que está citado en el artículo 685 del Código Civil y nos dice que es un modo originario de adquirir el dominio de la cosa mueble que nadie le pertenece, como anteriormente lo dijo mi compañero Eduardo. Entre ellas necesita su aprehensión material con el ánimo de adquirirla y siempre que la ley permita su apropiación. Dentro de las características o requisitos de la ocupación encontramos en primera medida que es un modo originario de adquirir el dominio. Como segunda medida encontramos que es una cosa que no le pertenece a nadie y que opera sobre los bienes corporales que no le pertenecen a nadie, denominado en dos partes. La primera es la res nullius, y esto quiere decir que nunca ha tenido dueño, y la res derelictae, que quiere decir que es abandonado voluntariamente. Dentro de esta encontramos también una tercera característica que también lo mencionó mi compañero, que es la aprehensión material y el ánimo de hacerla propia. Podemos decir que esto es coger físicamente el bien que no tiene dueño o que ha sido abandonado y aprenderlo. Dentro de la aprehensión podemos decir de que existe aprehensión real y presunta. La real es cuando el ocupante toma la cosa en su poder y la presunta es cuando se realiza actos que evidencien la actitud de adquirir aun cuando no lo tenga en su poder. Dentro de esta aprehensión existe una excepción que está regulada en el artículo 65 de la ley 160 del 94, en donde nos dice que los bienes baldíos, a pesar de que pertenecer al Estado, no pueden adquirirse por la ocupación. Eso también está sustentado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. Como cuarta medida, encontramos que la adquisición no esté prohibida por la ley. Esto no quiere decir que estas deben estar dentro del comercio. Por ejemplo, el decreto 2811 del 74 nos habla de los recursos naturales y nos dice sobre los animales silvestres, nos habla sobre los recursos hidrobiológicos y, bueno, dentro de la ocupación existen unas clases de la cosa animada y de la cosa inanimada. Podemos decir que en la cosa inanimada y animadas pertenecen lo que es la caza y la pesca. Dentro del decreto 2811 del 74, que regula el Código de los Recursos Naturales, nos dice que siempre debe primar el interés general. Es reglamentada por el derecho público y que esto es de propiedad de la nación
y está sustentado en el artículo 685 y 686 del Código Civil bajo el imperio del Código de los Recursos Naturales. Es decir, de que el Estado tiene un derecho de dominio inminente. Pasaremos a explicar un poco qué es la caza. La caza nos dice que es todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándole muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y haciendo la recolección de sus productos. Esto está reglamentado en el artículo 250 del decreto 2811 del 74 y subsiguiente. Entre la caza podemos encontrar tres características. Uno es de la fauna silvestre, es decir, de que son aquellos animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría, mientras que encontramos otra característica que son los animales domésticos y son los que ordinariamente viven bajo la dependencia del hombre. Y los animales domesticados que siendo bravos, por decirlo así, la naturaleza los acostumbra a ser domésticos. Pasaremos un poco a explicar lo que es la pesca. Nos dice también en el mismo decreto, en su artículo 271, que es el aprovechamiento de cualquiera de los recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante la captura o extracción de recolección. Entendiendo como recursos hidrobiológicos es el conjunto de organismos de animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple totalmente en el medio acuático y sus productos. Pasaremos a explicar la segunda clase, que es de la cocina animada, y entre ellas encontramos lo que es la invención o hallazgo, que está en su artículo 699 y nos dice que es una especie de ocupación por medio de la cual se encuentra una cosa inanimada que a nadie le corresponde, que se hace a su propiedad apropiándose de ella o apoderándose de ella. Esta debe ser corporal, mueble, inanimada. Mientras que nos habla de una segunda característica, que es el tesoro, que está estipulado en el artículo 700 del Código Civil y nos dice que el descubrimiento del tesoro es una especie de invención o hallazgo y que estas están caracterizadas por tener monedas, joyas u otro efecto precioso que sea elaborado por el hombre y que haya estado sepultado o escondido sin que haya memoria o indicio de un dueño. Tiene unos requisitos que nos dice que debe ser objeto de valor o de consideración, que estos deben ser elaborados por el hombre, que estén sepultados o escondidos y que estos objetos que hayan estado sepultados sean por un largo tiempo. Pasaremos ya a explicar lo que es la cesión. La cesión nos dice en su artículo 713 del Código Civil que es un modo de adquirir por medio del cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta de ella. Así como la ocupación, la cesión tiene unas características que son la cesión tiene unas características que son, uno, que es un modo originario de adquirir la propiedad, que este bien accesorio, nace sin que intervenga, interviniendo una persona alguna o que la transfiera. Nos dice que opera de una forma secundaria. Esto nos quiere decir que necesita o requiere la existencia previa de un bien o de una propiedad de alguien distinto al que adquiere la razón de ese derecho anterior. Nos muestra una tercera característica, que es la operación o que opera el hecho de unirse dos bienes. Esto quiere decir que no es necesaria la intervención del adquiriente, además de la cesión se puede suceder en contra de la voluntad del dueño. Nos habla también de una cuarta característica, que solo opera en bienes materiales, ya que esto no coincide la unión de dos bienes inmateriales, ni una material y otra inmaterial.
Dentro de la sección existe unos fundamentos que nos dice que si la sección se trata por producción o por fruto, su fundamento se origina en los recogimientos que él produce. Es como la regla general que pertenece a su dueño. Pasaremos ya a explicar las clases de acepción. Nos dice que existe la acepción continua, que es de inmueble a mueble, acepción de mueble a inmueble, la acepción de mueble a inmueble. Dentro de la acepción inmueble, pues podemos decir que es aquella que obedece al aumento que experimenta un previo por obra de la naturaleza, por fenómenos naturales, y estos nunca han sido obra del hombre. Dentro de ellos nos habla del aluvión, que está en el artículo 719 del Código Civil, y nos dice que es el aumento que recibe la ribera de un lago o un río por lento e imperceptible retiro de las aguas. Dentro de esto existen unas características o unos requisitos. El primero de ellos es que exista un aumento de la ribera con el retiro del agua. La segunda es que el retiro de las aguas sea lento e imperceptible, es decir, que no puede ser ni violento ni intempestivo. La tercera es que el retiro sea obra de la naturaleza, no permite que el hombre lo haga por su propia voluntad. La cuarta característica es que el retiro del agua sea completo y definitivo. Nos dice que la titularidad del aluvión es aquellos puertos habilitados, es decir, que aquellos aptos para la importación, exportación del aluvión pertenecen a la nación y están en la primera parte del Código Civil en el artículo 720, mientras que en el mismo artículo dice que las demás personas que heredan este aluvión o que son riberanas son dueñas dentro de las respectivas líneas. Pasaremos a explicar lo que es la avulsión. Está en el artículo 722 del Código Civil y nos dice que es cuando una porción de tierra es transportada de un predio a otro de diferentes dueños y que por la fuerza de la naturaleza en forma abrupta su dueño no la reclama dentro del año posterior, y si no es reclamada ya se puede decir de que la tierra es adquirida por la persona que se le juntó. Dentro de estas mismas características encontramos lo que es la mutación del albeo o cambio del cauce del río. Esto se presenta de dos formas. La primera es cuando el río cambia su cauce, que está en el artículo 724 del Código Civil, y nos dice que cuando el río cambia su cauce, pues las personas que viven alrededor de él pueden hacer obras necesarias para restituir o restablecer este cauce. Mientras que la segunda es el artículo 725 del Código Civil y dicen que eso se abren dos brazos y estos no vuelven a juntarse. Otra característica dentro de esta clase es la formación de isla. Nos dice que es cuando se da una formación de una isla nueva y de manera definitiva. Es interesante hacernos la pregunta es ¿a quién le pertenece esa isla nueva? Entonces a nosotros el Código Civil nos dice que si esta es retirada o es formada por el cauce de un río, esta pertenece al poblador o a la persona más cercana a esta isla, mientras que aquellas que se formen dentro del mar territorial, los ríos y los lagos navegables, pertenecen a propiedad del Estado. Ya pasaremos a la segunda clase de acepción, que es la acepción de mueble
a inmueble, y esta nos dice que es cuando una persona edifica, siembra o planta con materiales ajenos en el suelo propio, o cuando con sus propios materiales construye, siembra o planta en el suelo ajeno. Se presenta dos situaciones. Una es cuando quiere decir que las obras en terreno propio con materiales ajenos. Está estipulado en el artículo 738 del Código Civil y nos dice que el suelo es la cosa principal, mientras que la edificación o plantación es una cosa accesoria. Dentro de esto se practica un principio romano que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, que el dueño de los materiales pierde el dominio a favor del material del suelo, y esto quiere decir que el dueño de lo principal se hace dueño de lo accesorio. Valencia Seda nos lo explica de una manera y lo manifiesta como si fuera la expropiación por utilidad privada. En un segundo caso nos plantea la obra en terreno ajeno con materiales propios. Está estipulada en el artículo 739 del Código Civil, y este nos dice que es cuando se realiza una obra en suelo ajeno con o sin consentimiento del dueño del terreno. Si se edifica, si se planta o se siembra sin conocimiento del dueño del fondo, este tiene derecho a hacer suya la obra y o obligar a la persona que ejecutó la obra, por decirlo así, a adquirir el suelo. Entramos a la tercera clase, que es la sección de mueble a mueble, o se conoce como industrial, y nos dice que es cuando dos muebles de diferentes dueños se unen. Dentro de esta nos muestra tres características: la adjunción, que está en el artículo 727 del Código Civil, y nos dice que es cuando dos o más cosas muebles de diferentes dueños se unen entre sí y se integran en una cosa nueva sin que ninguna de ellas pierda individualidad, puesto de que al separarse no ocurra ningún detrimento. Las características de esta es que debe darse la unión de dos bienes muebles de diferentes dueños. Esta debe intervenir siempre la mano del hombre, que después de la unión pueda separarse y que la unión produzca un conocimiento de las partes. Como segunda característica nos muestra lo que es la especificación, que está en el artículo 732 del Código Civil, y nos dice que es la creación o producción de un bien nuevo mediante el empleo de la materia ajena sin el consentimiento de su propietario. Nos habla de lo que es la naturaleza jurídica de la especificación y nos dice que es una forma de excepción, puesto que hay una unión de trabajo propio y la materia ajena. Nos muestra unos elementos que es la mano de obra industrial o humana, la materia ajena y la producción de una nueva especie. Y ya pasamos a la tercera característica, que es la mezcla, y está consagrada en el artículo 733 del Código Civil, y nos dice que es la mezcla de dos o más cuerpos, sólidos o líquidos, pertenecientes a diferentes dueños sin que éste pueda separarse. Bueno, yo les voy a hablar sobre otro modo de adquirir, que es la tradición. La tradición es una de las formas de adquirir el dominio de las cosas. Este consiste en la entrega que el dueño hace a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Pues así lo consagra el artículo 740 del Código Civil. Un ejemplo de esto sería la venta que realiza un concesionario de un vehículo. En este caso, siendo el concesionario la parte a transferir el dominio y el cliente la parte a adquirir este derecho real. ¿Cómo se cumple este modo? El modo se cumple con la entrega del vehículo al cliente. Bueno, debemos tener en cuenta que el Código Civil establece que para la tradición de bienes muebles no existen formalidades estrictas.
pero para la tradición de bienes raíces sí es necesaria la inscripción de títulos en la Oficina de Instrumentos Públicos. Este modo de adquirir tiene unas características y unos requisitos. Las características, como primero tenemos que es un modo derivado. En esta se necesita una expresión de la voluntad anterior, en este caso del propietario, a favor del adquiriente. Como segunda característica, que es un modo de adquirir por acto entre vivos, puesto que la transmisión originada por la muerte tiene como nombre la sucesión. La tercera característica sería que es a título oneroso o a título gratuito. Cuando se trata de compra-ventas y permutas, hablamos de título oneroso. Y cuando hablamos de título gratuito, se está refiriendo a una donación. Otra característica es que es una convención, ya que tiene como fin extinguir una obligación. Otra característica de este sería que es el título que la origina debe generar la posibilidad de adquirir el derecho real. También que esta es un negocio jurídico bilateral, puesto que se necesitan dos partes para que ésta se dé. En este caso, un tradente y un adquiriente. La tradición tiene unos requisitos. En este caso sería en el título cuarto, el capítulo 1 del Código Civil, se encuentran los requisitos de la tradición, que son los siguientes: la existencia de dos personas, tradente y adquiriente. 2. El consentimiento exento de vicios entre las partes. La existencia de un título traslaticio del dominio que genere una obligación de dar. Y la entrega de la cosa, ya que para transferir la propiedad se necesita la entrega de dicho bien. Bueno, a continuación les voy a hablar de otro modo de adquirir, que sería la prescripción. El artículo 2512 del Código Civil dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído la cosa durante cierto lapso de tiempo. El artículo 2518 del Código Civil establece que se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Entonces, de esta definición tenemos que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos reales, o sea que el derecho de dominio de bienes, tanto muebles como inmuebles, o también de otros derechos reales que no están exceptuados en la ley, requieren de la posesión de la cosa como lo indica el artículo 2512. Esta prescripción adquisitiva presenta algunas características. La primera es que es un modo originario de adquirir derechos reales. La segunda es que sirve para adquirir todos los derechos reales, a excepciones de los exceptuadas por la ley. La tercera es que es título singular, porque solo se ejerce sobre una cosa determinada o sobre una cuota de un bien determinado. Otra es que es un título gratuito. Y otra es que opera entre vivos solamente. De esta tenemos dos clases de prescripciones: la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria, en el artículo 2528 del Código Civil, señala que es efecto de la posición regular ejercida sin interrupción ni suspensión y que ésta necesita del término de 3 años para muebles y 5 años para inmuebles. En la prescripción extraordinaria, su fundamento está en la posesión irregular y, como lo establece el artículo 2531 del Código Civil, se puede adquirir el dominio cuando no ha sido adquirido por prescripción ordinaria.
y de acuerdo al artículo 2532 del Código Civil, esta se puede adquirir cuando se ha ocupado por 10 años, tanto para muebles como para inmuebles. Bueno, otro modo de adquirir es la sucesión. La sucesión por causa de muerte. Este es un modo de adquirir el dominio por el que se transmiten los bienes de una persona que ha fallecido o una parte de ellos. Esta tiene dos formas a suceder. Una es a título singular y otra es a título universal. Según el Código Civil, en el artículo 1008 dice que se sucede a una persona difunta a título universal cuando se sucede en todos los bienes, sus derechos y obligaciones transmisibles, o un porcentaje de ellos. Y que se adquiere a título singular es cuando se sucede de una o más especies determinadas de cierto género, o sea, una vaca y 2 casas o un objeto en específico. Esta tiene unas clases de sucesión, que son testamentaria, legítima y mixta. La testamentaria, esta se da cuando se sucede en virtud de un testamento, o sea, cuando la persona que fallece deja un testamento y dice a quién va a suceder. Y esta, la legítima es en virtud de la ley. Esta se reparten los bienes del difunto porque en vida él no lo dispuso o no lo hizo conforme al derecho. Entonces la ley entra a proceder. Y también existe la mixta. En esta mixta se da cuando el causante en vida no destinó la totalidad de sus bienes, o sea que no, en su herencia no dijo o no heredó en su totalidad. Entonces entra la ley a hacer la repartición de los bienes sobrantes, de los que no estaban en el testamento, si fuera este el caso. Bueno, la Corte Suprema de Justicia nos dice que en el derecho civil se distinguen claramente los términos de título y modo. El primero es el hecho del hombre o la sola ley que establece obligaciones. También se puede decir que es la facultad para la adquisición de derechos reales, conforme a lo establecido desde la doctrina universal. Mientras que el segundo es la manera como se ejecuta o se realiza el título, y en virtud de estos dos fenómenos, los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los vicios del consentimiento. El Código Civil colombiano, en su artículo 1508, nos habla acerca de los vicios del consentimiento al momento de obligarse. Al momento de presentarse el error, la fuerza o el dolo, se producirá la nulidad relativa del contrato y será necesario sanearlo acorde a los requerimientos de la ley. Sin embargo, cada uno de los tipos de vicios del consentimiento tiene connotaciones que pueden presentarse de manera diferente. Ahora le voy a explicar el significado de error, fuerza o el dolo. ¿Qué es el error? Es la falsa noción de la realidad o la diferencia entre una idea y la realidad que ésta representa. En el campo del derecho, en la mayoría de los casos, el error proviene de la ignorancia. El concepto erróneo tiene su origen en el desconocimiento de la realidad. Por esta razón, la exigencia de la ley busca proteger la autonomía de la voluntad de cada persona y evitar amenaza, no solamente por ideas falsas, sino por la ignorancia de otras situaciones. El error puede ser de derecho si recae sobre una norma, o de hecho si se presenta meramente sobre la situación que llevó al error. ¿Qué es la fuerza? La fuerza física consiste en aquella acción material sobre la persona víctima, como los maltratos, tortura, el secuestro, etc. Por otro lado, la fuerza moral consiste en amenazas que producen intimidación en la víctima y crean en su ánimo el consentir el acto jurídico para librarse del mal del que se le amenaza. Un ejemplo sería el secuestro, destrucción de sus bienes o la muerte. Al respecto, el Código Civil en el artículo 1513
señala que la fuerza vicia el consentimiento solo cuando es capaz de producir una impresión fuerte sobre la persona, teniendo en cuenta lo que es su edad, su condición sexual y su condición ya sea física o mental. ¿Qué es el dolo? El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Consiste en la maquinación, trampa o astucia que conllevan a sorprender a la víctima y provocar el daño, sobre toda la persona o ciertas condiciones de él. Existirá dolo si alguien tiene la intención objetiva de inferir daño a otro. Existen tres clases de dolo: dolo dirimente o vicio de la voluntad. Para que el dolo tenga gravedad, es decir, que su existencia conduzca a la invalidez del acto jurídico en cuya información intervienen, se requieren dos condiciones: que provenga de una de las partes intervinientes y que el dolo sea determinante para el acto o contrato. El segundo es el dolo incidental. Es el que interviene en el acto, pero sin determinar su celebración no afecta su validez, sino que produce las consecuencias normales del delito civil, fuente de responsabilidad, o no produce consecuencia alguna si se trata de un dolo indiferente o tolerado. En consecuencia, cuando el dolo interviene en la formación de los actos jurídicos, pero no reúne las condiciones necesarias para constituir vicio de la voluntad, no está sancionado con la nulidad de dichos actos, sino solamente con la obligación a cargo del agente de indemnizar a la víctima por los perjuicios. El tercero es dolo indiferente o tolerado. Esta clase de dolo no la consagra el Código Civil colombiano, pero la doctrina la ha establecido y la jurisprudencia las acepta como práctica de uso ordinario y corriente en el comercio, que por ser conocida en todo el mundo permiten presumir que la víctima ha obrado a sabiendas de ellas, o a lo menos con imprudencia y descuido tan grandes que su falta neutraliza el dolo cometido por el contratante. Ahora se le hablará sobre lesión enorme. La lesión enorme es una figura jurídica que te permite rescindir un contrato de compraventa cuando las partes han sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Les daré dos ejemplos, uno como vendedor y el otro como comprador. Primer ejemplo, como vendedor. Supongamos que usted tiene una propiedad que según el avalúo comercial cuesta aproximadamente o tiene el valor de 130 millones de pesos. Resulta que usted tiene una urgencia por venderla, pero no tiene la más minimidad de lo que cuesta. Entonces, un día cualquiera llega un señor que ve que usted está desesperado y le propone que le venda esa propiedad en 59 millones. Ojo, debe ser menos de la mitad de lo que vale realmente el inmueble según el avalúo comercial. El tipo le dice entonces que es el negocio de su vida porque la casa ya está desgastada y le saca otras excusas. Entonces está aprovechando de usted para que usted mismo reduzca su valor. En ese momento usted accede y hace la promesa de compraventa para ratificar el negocio. Teniendo en cuenta el valor en que fue vendido finalmente la propiedad, es decir, menos de la mitad de lo que vale realmente, usted puede reconocerse como víctima de mala fe del comprador ventajoso y se puede demandar ante un juez la anulación de la compraventa por lesión enorme. Después de esto, se harán los procedimientos correspondientes de verificación y se declarará si corresponde o no a una lesión. De ser declarada por el juez, el contrato debe ser cancelado y el ventajoso, la persona que se aprovechó de usted, debe responder con la totalidad del dinero o la devolución de la propiedad intacta. Ahora el ejemplo como comprador. Usted le ofrece un apartamento por 330 millones de pesos, pero según el avalúo comercial, el valor real de esta propiedad es de 110 millones de pesos. Entonces, resulta que a la mitad de eso que usted pagó, es decir, 165 millones de pesos, superan el valor real de la propiedad.
Ahí se ha producido una lesión enorme al comprador, o sea, usted. Es por eso que al momento de firmar la promesa de compraventa o la escritura, uno debe verificar el valor del avalúo para darse cuenta que si está a punto de ser estafado por un ventajoso. Al igual que en el ejemplo anterior, usted puede alegar dicha situación ante un juez con las pruebas correspondientes para que el juez declare la lesión enorme y el vendedor ventajoso lo indemnice usted por el daño. Muchas gracias, espero ya hayan entendido la exposición.